Entonces el verso de hoy es el texto número 14 del capítulo 3 del canto número 1. El sánscrito dice: Risivir yachito valle navamam partivam vapu dudemam osadaer vipras tenayan sautamaha. Traducción: oh Brahmanas, en la novena encarnación, el Señor, por cuya aparición habían orado los sabios, adoptó el cuerpo de un rey, Prithu, el cual cultivó la tierra para que diera varios resultados, y por esa razón el planeta estaba hermoso y atractivo. Repetimos, por favor: oh Brahmanas, en la novena encarnación, el Señor por cuya aparición habían orado los sabios, adoptó el cuerpo de un rey, Prithu, el cual cultivó la tierra para que diera variados productos. Y por esa razón tienen deberes mucho más importantes para el bienestar del público. En vez de ocupar el trono real, ellos oraron pidiendo la encarnación del Señor, y el Señor vino como Maharaj Prithu. Los hombres verdaderamente inteligentes o brahmanas capacitados nunca anhelan puestos políticos. Maharaj Prithu extrajo de la tierra muchos productos, y con ello no solo se sintieron felices los ciudadanos de tener tan buen rey, sino que además todo el aspecto del planeta se volvió hermoso y atractivo. Ya. Recibir chito belle navamam partivam vapu dudemam osadir vipras tenayan sa uttamaha. Oh Brahmanas, en la novena encarnación, el Señor, por cuya aparición habían orado los sabios, adoptó el cuerpo de un rey, Prithu, el cual cultivó la tierra para que diera variados productos, y por esa razón el planeta estaba hermoso y atractivo. El capítulo 3 se llama Krishna, es la fuente de todas las encarnaciones. Hay otro capítulo que se llama encarnaciones programadas con funciones específicas. Sí. Bueno, aquí están hablando de Maharaj Prithu. Para los que no habían escuchado de él antes, dicen que su padre, el rey Vena, era... Hay una sola palabra para eso, que es ¿cómo? Demoníaco, sin, mal comportado. No hay una palabra que yo decía que había por ahí. Tendencioso, ¿no? Sí, era tamásico. En sí todas sus actividades eran tamásicas. Ahorita que me voy a acordar de la palabra. Malevo no es. Bueno, resulta de que este rey, la mamá, era hija del Señor de la Muerte. Y no, tenía que ver con otra persona, no era Yamara directamente, sino que esta personalidad que también hacía parte de ese comité como de la muerte, es como uno va a morir gente que muere bien, en forma pacífica, ¿no? Rodeado de buen ambiente, mientras que hay otras personas que mueren desagradablemente. Esta persona, que era el papá de la mamá de Maharaj Vena, era de ese carácter. Se dice que las niñas adquieren el carácter del papá
y los niños adquieren el carácter de la mamá. Eso es algo que está dado en la naturaleza. Maharasvena entonces adquiere las tendencias, la palabra de la mamá. Bueno, el caso es que él desde niño era muy terrible, le gustaba jugar y tiraba a sus amigos al río, ¿cierto? Duskritina es como una persona que hace actos, eso es, cuando una persona es como degenerada. Sinónimos de degenerado. Degradado, no. Bueno, hay una palabra que le pega exacto. Bueno, anoche hablábamos que los demonios uno los identifica como los ateos. El caso es que a él le gustaba jugar y matar a sus compañeros de juego desde niño, entonces esa era una actividad como bien maluca, ¿no? Este joven creció, se volvió el rey y en un momento dado dijo, no, aquí habían seres inteligentes como los teístas, ¿no? Ateo es los que no creen en Dios. Los teístas se acercan a Dios, buscan esa parte divina de su presencia divina en todo, y ellos siempre estaban adorando al Señor Supremo. Los brahmanas adoran al Señor Supremo a través del fuego. Es el elemento más cercano al Señor, que es como lo más puro también. Y de esa manera el rey Vena dijo, no, ya no más sacrificios de fuego para adorar a Dios. Aquí el único Dios soy yo. Todos me tienen que adorar a mí. De hecho, es una actitud que todos tenemos de ego falso. Cuando uno está niño y uno va a la iglesia católica, por decir algo, y uno pregunta a cualquier cristiano, ¿por qué nosotros estamos acá en este mundo? La respuesta va a ser siempre la misma, por envidia. Tuvimos envidia de Dios. Lucifer tuvo envidia de Dios, es decir, en un momento dado Lucifer dice, yo no tengo por qué seguirlo a él, yo soy igual de hermoso, poderoso, etcétera, etcétera, así que él allá. Sinónimo de envidia, para entender bien qué es ese sentimiento, que es uno de los sentimientos más sutiles. Se dice que tenemos 6 enemigos: lujuria, ira, codicia, orgullo, locura de creernos estos cuerpos y envidia. La envidia es como lo más sutil y es como, eso se puede como clasificar o se puede entender con una sola palabra: menosprecio. Cuando uno habla mal de alguien, lo hace por envidia. No es capaz de ver la excelencia que puede tener una persona. Entonces, había un ejercicio que hacía Bhaktisiddhanta Maharaj cuando venían a traerle quejas de algún discípulo, ¿no? Alguien del templo. Y si la Bhaktisiddhanta Maharaj los reunía y decía, dígame algo bueno de él, al que estaban criticando. Dígame algo bueno de él. Y así en ese ejercicio de buscar algo bueno, ellos se liberaban de esa actitud envidiosa o de menosprecio de aquel que criticaban. Pero ojo, porque es que a Maharaj Vena también lo criticaban por esa actitud maluca que tenía, ¿no? Y no sale la palabra. El caso es que hubo un momento dado en que ya no lo soportaron más, y en el Srimad Bhagavatam, esto es un secreto, hay un mantra para matar a las personas así, solamente pronunciarlo se muere la persona. Yo realmente nunca lo encontré, pero está ahí en el Bhagavatam, ¿no? Es la manera como ellos dicen. Srila Prabhupada dice, lo traduce como muérase, muérase, muérase. Y efectivamente él, solamente con las palabras que dijeron los brahmanas, abandonó su cuerpo.
Los brahmanas, las personas inteligentes, dijeron no, guardemos el cuerpo, porque él es de la clase kshatriya, la clase real. No es lo que nosotros conocemos como de sangre azul, ¿no? Sino que él en su ADN, nosotros tenemos toda una memoria en nuestro ADN, y la memoria que tenía este rey de sus antepasados. Ayer hablábamos de Rayarsis. Raya es reyes, rishis, en sí la palabra rishi significa los que pueden ver, veedores, los que pueden ver más allá de lo que comúnmente uno ve. Eso también da un significado no más profundo a la palabra brahmana. Brahma es el origen de la palabra brahmana, y en algún momento dado Brahma le ora al Señor Supremo y le dice que debido a las actividades que yo voy a ejecutar de la creación, me voy a inflar, me voy a poner orgulloso. Y yo no quiero esto porque eso es mi condena. El orgullo es uno de nuestros enemigos. Entonces el Señor Supremo le dice, pierde cuidado, me verás en todo. Eso es un brahmana, un rishi, alguien que ve el brahman en todo. Es como así la Prabhupada. Le preguntaron, no sé cómo fue, él da, como que alguien da reverencia o dan reverencias a alguien y dice es que ahí va Dios, ¿no? O algo así. Y le preguntan así la Prabhupada si él ve a Dios. Cada vez que vean a Dios deben dar reverencias. Entonces le preguntan capciosamente que si él ve a Dios. Y dice sí, entonces yo lo veo en todo, entonces debería andar dando reverencias a todo momento. Eso es un brahman. Rishi, veedor, el que ve. Brahmana yanatiti brahmanaha es otro significado de brahmana, y es aquel que vive absorto en el brahman. Realmente uno lo puede ver hacia afuera como puede vivirlo dentro, que es realmente lo que se busca a través de nuestro sistema de yoga, de llevar 4 principios. El solo hecho de quitarse los zapatos uno antes de entrar a este espacio nos está entrando en una conciencia. Conciencia con C o primero con S. Con S quiere decir que nosotros somos conscientes tanto de lo que dice nuestra mente hacia adentro, qué es lo que nosotros estamos pensando, o conciencia con S hacia afuera. Entonces comenzamos a hacer conciencia por regla y regulación de que acá no se puede entrar con zapatos. Ah, pero ¿por qué? Entonces ahí entra conciencia sin S, que es que tenemos que agradar al Señor. Es un homenaje, es un yagya, anoche decíamos, sinónimos de la palabra yagya, que es sacrificio, decíamos anoche, ¿alguien que se acuerde? Sí, ofrenda. Es una ofrenda para el Señor quitarse los zapatos allí. Es una ofrenda para el Señor no comer a los otros vivos cuando hay tanto para comer, que no requiere tanta violencia. El Bhagavatam dice que uno debe pasar esta vida con la menor violencia posible, porque uno arranca la zanahoria y también está cometiendo violencia. Pero no se trata de ser vegetariano, sino de hacer una ofrenda al Señor con lo mínimo que nosotros necesitamos para subsistir, que es el alimento. No comemos carne, no jugamos al azar, no intoxicamos el cuerpo, no tenemos vida sexual ilícita, y todo eso es un yagya, sacrificio u ofrenda. De manera pues que Maharaj Bena se muere así, lo guardan, y llegado el momento, como no había rey, entonces todo se volvió un desorden. Y vinieron los ladrones, los pícaros, y comenzó la anarquía, ¿no? Cuando no hay rey, no hay reglas que seguir, vale todo, no hay castigos, todo vale, la anarquía. Y los brahmanas tienen poderes místicos.
Se dice acá que ellos no deberían ocupar puestos gubernamentales o volverse políticos. Esto está destinado para los kshatriyas, los administradores. Por naturaleza hay personas que tienen ese carácter de poder administrar, ¿viste? Son como, tienen carisma, ¿no? Todo el mundo lo sigue. Prithu Maharaj fue alguien que se volvió muy querido para todos. El señor Rama, todo el mundo lo quería a él como rey. ¿Quién más? Que fuera un rey. ¿Ya? Yudhishthira Maharaj. Parikshit Maharaj, todo el mundo lo quería. Había alguien que era muy querido por todos sus ciudadanos. Duryodhana. Todos lo querían. Era un buen rey, pero tenía un problema, un solo problema. ¿Cuál era ese? El menosprecio, envidia igual menosprecio a los brahmanas. Cuando le decían a Duryodhana, ve, tenés que darle 5 pueblitos allá para que ellos sean como los alcaldes, ¿no? Que uno entiende ese, que administren porque ellos son administradores, guerreros, kshatriyas se dice. ¿Qué era la respuesta de Duryodhana? Por su envidia, por su menosprecio, decía rogando, decía así: no les voy a dar ni la tierra que cabe en la punta de un alfiler. Tal era su menosprecio. Pero todo el mundo lo quería. Como no había rey, entonces los brahmanes que tenían poder vinieron y le agitaron el brazo derecho o el izquierdo. ¿Cuál fue el primero? Eso es místico también, ¿no? Hay que saber cuál brazo vamos a batir, porque si no la embarramos. Entonces sí, fue el derecho, y de ahí surgen una raza que se llaman los nishadas. Ellos son los negros, por decir así, y a ellos se les da un espacio y unas funciones. Después le baten el brazo izquierdo y de allí surgen Maharaj Prithu y Archi, y ellos son esposos y se quedan allí gobernando el planeta Tierra, administran muy bien, hacen sacrificios, y en algún momento se cuenta cómo la tierra adoptó la forma de una vaca, y de su ubres provienen ya todos los granos, ¿no? Uno puede ver que si hoy en día, ¿no? Por ejemplo, mala administración, Monsanto, una fábrica o una empresa que crea los transgénicos, es decir, a usted le venden una semilla de maíz que da unas mazorcotas, ¿no? Una mazorca grandota, muy bonita, pero cuando usted saca las semillas de ese maíz, esos maicitos no se reproducen, y si se reproducen no dan fruto, y de esa manera hay una mala administración del planeta. Resultado, ellos tienen un monopolio, eso es comercial. Acá entre nos, ustedes saben quién es el dueño de Monsanto. Claro, eso se fusiona aquí, se fusiona allá, compran aquí, todo queda escondido, y por allá en las Islas Caimanes tienen todas sus acciones. Pero hay un señor que es mexicano, se llama, él escribe sus libros, los seudónimos Ríos. Les invito a que lo busquen si quieren tener un sentido crítico del asunto. Tiene libros como Puré de Papas, que uno estudia toda la vida del papado. Hay un libro que dice la maquiavélica, por decir así, historia del capitalismo, cómo va avanzando la humanidad. Y bueno, es interesante. Él dice que los dueños de Monsanto, esto hace mucho tiempo atrás, o los orígenes de Monsanto son en el Vaticano. Allí el lucro es lo primordial. De hecho, lo que de pronto buscaban era calmar el hambre de la población, porque si usted siembra con esas semillas,
se da un fruto más grande, más abundante, etcétera, etcétera. Pero no se tienen consecuencias posteriores o consecuencias colaterales. De esa manera aparece Maharaj Prithu y dicen que la tierra se vuelve hermosa y atractiva. Cuando me dijeron que tenía que hablar de dar la clase, lo último que vi fue hermoso y atractivo, ¿no? Hay cosas muy bonitas. La belleza es algo que cada uno de nosotros califica. Es decir, que es subjetiva. Lo que para unos es bonito, para otros es feo. Pero hay cosas bonitas de las cuales nosotros podemos estar de acuerdo. Y por ejemplo, el Bhagavatam, a uno le gusta el vestido bonito, ¿cierto? Y se dice que, por ejemplo, el atardecer de ayer fue muy bonito. Y en el Srimad Bhagavatam se enseña que uno vea a Dios en esas cosas como veíamos anoche, ¿no? Y él es el león entre las aves, él es Garuda. ¿Es bonito el tiempo? Claro, porque si uno vive en el presente lo disfruta demasiado, está aquí, ahora, es bonito, hay una belleza allí. Pero en el vestido a lo cual me refería, entonces se dice en el Bhagavatam que los atardeceres y los amaneceres son sus vestidos. Y uno mira las nubes y son sus cabellos. Y uno mira un río y dice que son sus venas. Es la primera manera en que uno ve a Dios. Dice como aprender a ver la magnificencia del Señor, las cosas hermosas. La belleza está en los ojos del que mira. Entonces, andaba alguna vez en el campo con un amigo y este hombre cada ratico se paraba a recoger que una piedra, a mirar una hojita, el color de esto. Tiene una manera de captar la belleza y de disfrutarla, ¿no? La belleza es un placer. Sri Krishna embeleza a millones de cupidos. Tiene una belleza singular, es muy hermoso. Mas sin embargo, no es eso lo que lo hace atractivo. Para algunos, mientras él estaba en este planeta, no era atractivo. Algunas personas eran contrarias a él. Pero ya sabemos la razón. Envidia, menosprecio. Simplemente no eran capaces de ver la excelencia que en él había y lo hacía hermoso. 4 cosas que tiene Sri Krishna que no tiene, entre comillas, Dios o Vishnu, que es el más cercano en cualidades a él. ¿Alguien recuerda una? 4 cosas que tiene Krishna que no tiene Dios. Porque la pregunta es, ¿Krishna es Dios? A nosotros nos enseñaron que Krishna es Dios, ¿no? Pero eso cuando uno pregunta a Dios, defíname a Dios, a que Él es el dueño absoluto de todo, ¿no? Que Él es lo que más escuchamos a través de... ¿Qué es qué? Creo que es máxima belleza. No, pero primero definimos Dios. Que Él es el creador, es lo que más escuchamos. Pero Brahma dice en el Bhagavatam que me adorarán a mí como Dios porque soy el creador. Bueno, Él también es Dios cuando no hay una persona, un alma que pueda crear, que tenga esas cualidades. Él tiene que ocupar el puesto de Brahma. Vishnu es el que mantiene y tiene un número de cualidades que es lo más elevado. A él lo hace Dios en este mundo. En la cultura védica o cuando nosotros nos referimos a Dios, o como cuando uno va a India, entonces ellos dicen Rama Bhagavan, o Krishna Bhagavan, Shiva Bhagavan. Y el nombre Bhagavan significa la personalidad como suprema. Entonces sí vas a decir cualidades de Krishna, ¿sí? Máxima belleza, ¿no? Sí, su belleza. Máxima fuerza. Esas son las cualidades de Bhagavan. Bhagavan es el Señor Supremo porque tiene 6 cualidades: belleza, fuerza, renunciación,
conocimiento, ¿me ayuda? Fama y opulencia. Fama y opulencia, ¿ok? Eso lo hace a Bhagavan Dios. Nadie puede ser más que él en esas 6 cualidades. Pero él tiene, Krishna tiene 4 cualidades más que Bhagavan. La pluma de pavo real, la flauta, Poder encima de las gopis. su encanto sobre las gopis, ¿sí? Y la última era... ¿Ah? No, son unas cualidades específicas. La pluma de pavo real, su flauta, su dominio, su encanto sobre las gopis. Y el último, a mí siempre también se me... ¿Ah? No, el Srivatsa no. El Srivatsa es un pelito que tiene Dios por acá. Ojo, si no saben, aquí eso se llama Sambandha Gyana. Hay 7 cosas que... Dice Srila Prabhupada que usted no puede conocer el camino si no tiene Sambandha Gyana. ¿Y qué es Sambandha Gyana? Bueno, no me voy a poner a mirar acá el teléfono. Pero una de las cosas de Sambandha Gyana es conocer la naturaleza del alma, la naturaleza de por qué se enreda el alma, la ontología de Krishna. Ontos quiere decir el ser, el logos como el conocimiento de esa esencia de Krishna. ¿Quién es Krishna? Entonces, viste que yo estoy diciendo que tiene 4 cosas más allá de las que tiene Dios o Bhagavan. Entonces quiere decir que Krishna es superior, ojo, así como la belleza está en los ojos del que mira. Ese concepto que tienen ustedes de Dios queda mínimo o queda por debajo de lo que puede ser Krishna cuando llegamos a conocerlo. ¿Ok? Sí, se me va. El Srivatsa, bueno, iba para allá el Srivatsa. Resulta de que hay un pasatiempo de un joven que él conoció a Gopal, ¿no? No a Gopal, conoció a Gopalito, a Krishna, cuando era chico y le gustaba ir al campo con los terneros. Esa era su primera función. Ojo, ahí me acuerdo de algo también. Hay una conversación entre Satyaraj Prabhu y un judío, un rabino judío. Ese libro se llama Om Shalom. Y en la entrada, entrando en el libro, le dice el devoto al rabino, le dice, defíname a Dios. Y el rabino se lanza con todo, ¿no? Y dice que es algo abstracto y lo define como algo indefinible. Muy elocuente su definición de Dios. Entonces Satyaraj Prabhu le dice, sí, debido a que es incomprensible, es algo que no le entra a uno en la memoria, en el raciocinio, no entra ese Dios. Entonces, ¿qué tal si le digo que Dios es un muchachito que anda con una pluma de pavo real, tocando una flauta detrás de unos terneros y corriendo detrás de esos terneros a pastorearlos con una bolsita de comida que su mamá le ha encargado llevar para cuando esté en el campo? ¿Usted puede creer que eso sea Dios? ¿No es lo más incomprensible que Dios sea eso? ¿Cierto? De igual manera, Gopakumar va al mundo espiritual después de que pasó por todas las partes donde Dios estaba. Él se va de este mundo y llega, anoche hablamos como de la madre naturaleza, llega donde ella y después llega donde su esposo y después sube más arriba y sube y sube. Esta era la cuarta encarnación, la novena. Y así sigue subiendo, no es como todo, es una escalera. Ayer aprendí una palabra cuando venía leyendo, ¿no? Pero se me olvidó, secuencia. Eso significa krama, me parece, krama, secuencia. Todo es una secuencia. Cómo rendirse, decíamos anoche, Saranagati, eso es una secuencia, una escalera. Si la Prabhupada dice, usted está en la escalera, en el primer peldaño,
o está más arribita, o ya llegó al penthouse. Eso no lo sabe sino cada cual. Resulta que Gopa Kumar llegó al mundo espiritual y vio que no, llegó como a la puerta del cielo. Uno siempre tiene como esas metáforas de que hay una puerta. De hecho hay unas puertas como donde estaban Yaya y Vijaya, ¿no? Entonces llegó a la puerta y de pronto la puerta está así como entreabierta, pero ve que viene una persona alta, hermosa, hermosa, vestida de amarillo y con unos atuendos, una joya, hermoso. Ese era Dios, dijo él, porque así lo concebía él, y se tiró a darle dándavas, ¿no? Y entonces esa persona divina, idéntica a Dios, viene y lo levanta y le dice, no, 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 yo no soy Dios, yo soy solamente un sirviente de Él. Y se dice que usted adquiere las cualidades de lo que piensa, ¿cierto? Si nosotros pensamos mucho en el perro, ojo, eso estaba en el pasatiempo de Maharaj, Bharata Maharaj, un venadito que él rescató del agua, recién nacido, se apegó mucho al venadito. Uno puede tener sus cositas, pero no apegarse, eso se llama renuncia. ¿Cómo surge el desapego? Cuando uno se lo ofrece, hace una ofrenda, esto es para Dios, ¿ok? De esa manera, si uno, hay algo que llama Sarupya Siddhi, que es obtener la misma forma de Dios, por meditación uno adquiere la forma. Y si uno llega allá y no conoce a Dios quién es, entonces uno ¿cómo hace? ¿Cómo lo identifica? ¿Cómo va a ser Guru Mangala? por el Srivatsa. Dice traduce por la joya. Kaustuva, ¿qué forma tiene la joya? ¿Ah? Sí, pero ¿qué forma tiene? ¿Un qué? Un ternero. ¿Y de qué forma tiene los aretes Krishna? No. No es cocodrilo, no. Un capricornio, es una mezcla entre cocodrilo tiene varias cosas. Tiene alas de delfín. De hecho no tendrá un solo par de aretes, entonces podemos valer todas las otras formas, ¿no? Sí, el Srivatsa es un pelito blanco en donde dice reside la diosa de la fortuna. Cuando uno lee el Bhagavad Gita, dice Sri Bhagavan Vacha. Así empieza el Bhagavad Gita. O si empieza, no, sino dice Sri Bhagavan. Sri Bhagavan es el señor de Sri, de la diosa Lakshmi. En el caso de, en ese momento, Krishna era Sri Bhagavan, no era el Krishna original, ¿no? Estábamos en Kurukshetra, que es fuera de Vrindavan. ¿Okay? Bueno, para terminar, la belleza de Krishna, la belleza de Krishna se refleja, la belleza es un placer, dijimos. ¿Cuál es el placer más elevado de Krishna? Y que es su belleza corporificada. La Dini Shakti tiene una persona en sí y es Srimati Radharani. Es la belleza y el placer supremo de Sri Krishna. ¿Y la belleza de Radharani quién es? También tiene una belleza, de ella se expande una belleza. Se dice que nosotros somos como Vaishnavas que somos. Es algo que hablaba yo que días con un amigo. Nosotros no podemos llamar esto Vaishnavismo, porque caeríamos en un ismo también, sino que esto es la Vaishnaveidad. Así como el amor no es una cosa, es
¿Qué es el amor en sí? No es un ismo, no es una función, sino que es una capacidad, es la amancia que puede tener una persona. Es algo un poco como medio alocado el asunto. Pero la belleza de Srimati Radharani y de Rupa Goswami, entonces nosotros nos llamamos Vaishnavas, porque hay varias definiciones de Vaishnava que son los que siguen al Señor Vishnu, es la primera. Mas sin embargo, Srila Prabhupada dice que un Vaishnava es aquel que ha decidido que su vida es para lograr el amor de Dios. Eso lo define a él como un Vaishnava. Y Srila Bhaktivinoda Thakur dice de que entonces, bajo ese concepto de que es lograr el amor por Dios, también un cristiano está buscando el amor por Dios. Entonces es un Vaishnava. Un musulmán que tiene solamente la concepción de que Dios es lo más grande, cuando nosotros lo adoramos a Dios como lo más chiquito, lo más incomprensible, Dios corriendo detrás de unos terneros, o a veces se acoge de la cola y se deja arrastrar en el establo, no en medio del estiércol y orín de la vaca prendido de su cola. Lo más mínimo de Dios. Alá, ¿qué significa? El más grande, ¿no es cierto? De esa manera todos son Vaishnavas. Y dice Srila Bhaktivinoda Thakur definiendo como un Vaishnava es una persona también que ha hecho que el amor sea el fundamento de su vida. Y así entramos cada vez en escalones cada vez más elevados, logrando el placer más elevado, el placer más grande. Srila Prabhupada preguntaba a sus discípulos, ¿por qué canta Hare Krishna? ¿No? De hecho, es una manera en cómo uno manifiesta su deseo por tener al Señor o por amarlo. Cuando uno canta el santo nombre, uno se hace consciente de Él, entonces lo tiene, no hay diferencia entre el nombre y Él. Por eso cantamos Hare Krishna, ¿cierto? Para atraerlo y recordarlo. Pero él preguntaba, ¿por qué cantas Hare Krishna? ¿Por qué cantas Hare Krishna? Y nadie le daba la respuesta. ¿Qué dijo? ¿Cuál era la respuesta que dio al final? ¿Alguien recuerda? Eso está por ahí en esos libritos rojos que salieron alguna vez, que se llamaba El Néctar de Srila Prabhupada, que escribió, anoche recordábamos al devoto Bhaktivedanta Charan Swami en Costa Rica. Él lo tradujo, ¿no? Pequeñas gotas de néctar se llamaba. Y ahí decía que la respuesta a esa pregunta es, ¿por qué canta usted Hare Krishna? Para cantar más Hare Krishna. Porque es un placer. Uno ya no puede vivir sin ello. Primero uno le haga rote a la mente. No es como lo regulativo. Después se le vuelve a uno un placer. Es hermoso. Se le vuelve la vida a uno de otra dimensión. Uno aprecia mejor sus cosas. Y hay que empezar por el Srimad Bhagavatam desde sus inicios. Y estoy tratando de hacer memoria cuando dice los primeros acercamientos. No me acuerdo cómo es la primera forma de ver a Dios en su forma universal. ¿Y qué es el océano en esa forma universal? ¿Qué es el océano para Dios? Que si los ríos son sus venas, las nubes son su cabello, el amanecer y el atardecer son sus vestidos. ¿Qué es el océano? Yo realmente no recuerdo. A ver si ustedes me reafirman. No es su sudor. No, bueno, sí. Como su... O sea, la parte donde se deriva el Mahatma. Sí, perdón. Está en la parte donde se deriva el Mahatma, que va derivando... En el segundo canto del Bhagavatam. Va hablando, las asinas de su hueso son las montañas, dice. Y el mentón es su honestidad. La honestidad. Su gusto es nuestra lengua. Y los sonidos es su sentido auditivo. Pero el mar es su ombligo, si no me equivoco. Podemos averiguar, queda de tarea. Ayer teníamos otra tarea. Ya se nos olvidó cuál era la tarea, ninguno la trajo.
Ok, paramos aquí. Preguntas. Algo que sea también bonito, decía yo. Y me acordé de varias cosas, pero no, ahora se me va. Sí. El rey Bena nació algo nació el rey Bena que nombre del rey Bena. ¿Qué fue lo que salió? No era el hay que, en el Bhagavatam, en el proceso de la creación, que es primero, segundo, tercer canto, se habla de Brahma. Brahma es el creador y, por ejemplo, él en algún momento se vio en el reflejo en el agua y de ahí nacen los, ¿cómo se llaman? Los siddhas, ¿no? Seres hermosos, los ángeles, por decir algo, siddhas, los kinnaras. Kinnaras son las aves. Y el pelo, cuando se acercó, porque tenía el pelo largo y cayó, se mojó en el agua de ese, donde él se estaba mirando, de allí de ese cabello surgieron las serpientes. Y en un momento dado, después de haber creado tantas cosas, le dio por pensar en hombres y mujeres a la vez. Y de su ano surgieron entonces los homosexuales. Y los homosexuales, viendo a su padre tan hermoso, quisieron copular con él. Y él se tiene que ir corriendo hasta donde el Señor Supremo. Y el Señor le dice, ayúdame porque mira, estos seres que creé ahora quieren tener sexo conmigo y son de mi mismo género, homosexuales. Entonces el Señor Supremo le dice, tranquilo, no hay problema, abandone ese cuerpo. Y Jiva Goswami en el comentario, Srila Prabhupada citando a Jiva Goswami en el comentario, dice que cuando el Señor Supremo le dice a Brahma que abandone ese cuerpo, es que abandone esa mentalidad. ¿Cómo es que dice el verso en el Bhagavad Gita? Yan Yan Bapi Esmaran Balan, ¿cierto? Es que lo que uno muera pensando, ese estado uno alcanza. Y no es justamente allí, en ese momento, ¿no? Sino que uno ha tenido siempre un deseo allí guardado, ¿no? Y le da vuelta. De pronto hasta es moralmente o éticamente bien comportado, pero está allí dándole vueltas a la cabeza y eso va a repercutir en qué forma vaya a tener en su próxima vida. Hagan la ofrenda, hagan el sacrificio, abandonen ese cuerpo, suéltenlo. Mañana vamos a hacer un sacrificio. Y a veces me alargo porque digo, bueno, ahora la gente puede soltar lo maluco que tiene dentro de sí, ¿no? Hagan ese ejercicio de perdonar, de olvidar, y eso se hace como una ofrenda, como un sacrificio. Dime. Y felicitaciones sinceras por sus... No, usted, gracias por estar, a veces me siento. Hizo referencia a algunas otras religiones, el cristianismo, los musulmanes. Sí. Con respeto lo pregunto, ¿cuál es su criterio, el concepto de Jesús? ¿De Jesús? Sí. Yo ¿Quiere? yo mismo respondo. Juan 1:1 Sí. dice en el principio del verbo. El principio. Estaba con Dios. El principio es el verbo y estaba con Dios. Sí, Ok. el verbo era Dios. El verbo era Dios, sí. Versículo 14, un poquito más adelante dice, y el verbo se hizo carne y vino a habitar con nosotros. Sí. Conclusión, Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Bhagavan? Según en la Biblia. Sí, según en la Biblia. Hablamos de Bhagavan. Le repregunto, primero, ¿quién es Jesús para usted? Sí. Srila Prabhupada nos explicó, dando, ¿no? Eso está en la ciencia de la autorrealización, hablando con el cardenal Richelieu. Entonces, él explica que Dios se hace manifiesto en forma de aveshas, que es porciones de Él. Es más, usted es Dios, porque usted es una avesa de Él, una parte y porción de Él. Hay aforismos védicos que dice Tattvanasi. Usted ha leído Schopenhauer,
el amor y la mujer, eso es lo único que alcanza uno a leer, ¿no? Un librito chiquito del amor y habla re mal, ¿no? El tipo habla mal de las mujeres y habla mal del amor. Pero él, toda su filosofía, porque es algo que está más al alcance del común denominador de las personas, basa toda su filosofía en un aforismo védico que dice Tattvanasi, tú eres eso. ¿Qué es eso? ¿Viste anoche cuando surge Garuda? Él dice ka, ¿no? Algo así, me imagino, como un águila. ¿Qué es lo que quiere decir él? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué es eso? ¿A quién debo hacer mi ofrenda? ¿A quién debo sacrificarme? ¿No? Entonces, Avesa, Shakti Avesa, quiere decir una manifestación de Dios empoderada. Y esa manifestación de Dios empoderada es Jesús. Tenía ciertos dones que lo hacía carismático para los que en ese momento lo rodeaban. En otros momentos, resucitar un muerto no era la gran cosa. Sanjivani Vidya. Es más, uno va por la India y en la calle le dicen, te vendo Sanjivani, tenemos Sanjivani, ¿no? Y es una hierba. Debe ser que lo resucita uno, ¿no? ¿Ustedes han escuchado de Dionisio? Es el señor que estaba bailando anoche allá en esa... ¿No? Dionisio es un hijo de Zeus. Y entonces, cuando uno lee la literatura griega, él también resucitó. Lo mataron los titanes. Y vino Zeus y lo resucitó. Sanjivani Vidya se llama eso. Eso era un poder de los demonios, de los seguidores de Sukracharya, que es el maestro espiritual de los demonios. Entonces, ya no hay problema. Hay una parte humana también de Jesús, ¿no? Dios. Bueno, lo que pasa es que uno define lo bueno y lo malo, nada que ver con realmente lo que es la ética, ¿no? En fin, la moral es una cosa, la ética es otra cosa, no nos vamos a meter allí. Entonces Jesús sí es una manifestación de Dios. Mahoma, uno no sabe. Cierto devoto tiene ciertas capacidades, ojo, ¿no? Y de pronto la embarra. Es decir, se le van los cascos, dice uno. Se le van los ojos con alguna chica, o se robó una cosa, o comete algún error. Anoche hablamos con Guru Mangala de eso, y que veníamos hablando con mi esposa de que ¿qué derecho tiene uno para entrar a juzgar? ¿Quién puede realmente hacer un juicio acertado de qué es la ética o la moral de una persona? Si todos tenemos esas dos partes, todos tenemos esa parte maluca y la parte buena. Se dice, hay un libro de Radhanath Swami donde habla de ello, y dice que eso es como dos lobos que viven dentro de uno. Y le preguntan que ¿cuál lobo ganaría la batalla? ¿No? En ese contexto de estar en una lucha entre el bien y el mal. Lo que mis deseos malucos tienen en la mente, que nunca se van, dice Krishna, aunque yo retire mis sentidos, ellos están allí, dice Krishna. ¿Quién va a ganar, el lobo bueno o el lobo malo? Y es aquel que usted más alimente. Eso está en usted. ¿A cuál lobo va a alimentar? Entonces, que una persona, de pronto el lobo malo salga por ahí en una ronda, ¿no? No es a nosotros que nos toca, nos compite el juicio. Ojo, hay unas personas inteligentes que hacen juicios. Enjuiciaron a Maharaj Bena, lo mataron hasta el punto. Pero ¿por qué ellos hicieron eso? Porque entre más conciencia de Krishna tenga una persona, más eleve su inteligencia, más aprenda lo que es lo real de lo irreal, más está llamado a ser crítico. Tiene que señalar con causa de juicio.
Tiene que mostrar la causa, es decir, que uno no anda repitiendo aquello que me dijeron de esta persona, porque si no, sucede lo que dice Chanakya Pandita, aquel que habla de las faltas secretas de otro, sin causa de juicio, es decir, sin ver ser testigo uno, se destruye a sí mismo como una serpiente en un hormiguero. Vea cuánto veneno tiene. Qué poderoso. Se vuela rápido. En un hormiguero, todos esos chismorreos lo acaban a uno. Entonces, es una tendencia del marketing hablar mal, porque el mal siempre agrupa, ¿viste? ¿Usted no ha visto eso? Que lo que más agrupa no es el bien. ¿Cuántos somos acá? Pero vaya a una reunión de donde vamos a criticar a todo, allá está todo el mundo parando orejas para salir y deleitarse en eso, ¿cierto? Pero de una boca a otra ya se tergiversa lo que dijo el otro. El teléfono roto, ¿no? El teléfono roto, eso es sin causa de juicio. Nosotros estamos como seres humanos llamados a conocer las causas. A nosotros acá nos dicen, cuando yo llegué acá, el primer verso de Krishna que uno tiene que reafirmarse en la conciencia de Krishna es el del Brahma Samhita. Isvara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadiradir Govinda, ojo, Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas. Entonces ahí no para de contar. Anoche hablábamos con Guru Mangala y dice, cierto Acharya dice, que todo el mundo habla de que este mundo material es malo, cuando en realidad entre más malo sea, es nuestro mejor amigo. No, porque nos llamaría a desear un mundo mejor, ¿no? Entonces sí, Jesús es Dios, sí, si quieres, pero Krishna, cuando decimos que es Dios, bueno, sí, también, pero Krishna, la ontología de Krishna, eso... Entre más uno conoce de Krishna, wow, qué néctar. Se escapa, uno dice, a lo último uno, por lo que ahora estoy entendiendo, ay, por favor, sin ella, él no es tampoco nada. No. Y así va la cosa. Entonces esto es eterno, él nunca va a parar de entender de Krishna. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Hare Krishna. Gracias. Nos extendimos. Prasadam, ¿cierto? ¿No? Todavía no. Sí, anuncios. Vamos a seguir. Hay prasada y unos anuncios. Oh, ok. Anuncios. Gracias. ¿Cómo dice? Ok. Hare Hare Bol. Hare Krishna.